Hola a todos, mis queridos amigos y seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que se encuentren de maravilla, listos para sumergirse en una conversación que, les aseguro, les va a dejar pensando. Hoy vamos a desgranar algo que ha estado resonando fuerte en el mundo del espectáculo, algo que involucra a dos nombres que seguramente les suenan, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han oído bien. El título ya les habrá dado una pista. Demet Özdemir confiesa, fui injusta con Can. Uf, qué bomba, ¿verdad? Prepárense porque vamos a ir más allá de los titulares y a tratar de entender qué hay detrás de estas palabras tan contundentes. Y antes de que se me olviden, si todavía no forman parte de esta increíble comunidad, ¿qué esperan? Denle ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Así me ayudan un montón y se aseguran de estar al día con todo. Ahora sí, vamos al grano. La confesión de Demet Özdemir ha sido como una chispa que ha encendido un montón de debates y especulaciones en las redes sociales, en los foros de fans y en los medios de comunicación de todo el mundo. Fui injusta con Can. Vaya declaración, cargada de peso y de implicaciones. ¿Qué significa realmente esta frase? ¿En qué momento o en qué situación ella siente que cometió una injusticia con su colega y, para muchos, es pareja? Cuando hablamos de celebridades y más aún cuando hay una historia romántica o al menos muy mediática de por medio, es natural que el público se interese en cada detalle, en cada palabra, en cada gesto. Y esta frase en particular tiene el poder de abrir un abanico de posibilidades, de especulaciones, de teorías que van desde lo más trivial hasta lo más profundo. Podríamos estar hablando de una situación profesional, de un malentendido en el set de grabación, de decisiones de carrera que afectaron a ambos, o quizás, y es lo que más intriga a la mayoría, de un aspecto más personal, más íntimo, de su relación que escapó al escrutinio público. Pensemos en esto. Demet Özdemir y Can Yaman compartieron pantalla en la exitosa serie Erkencikus, y como suele suceder en estos casos, la química entre ellos traspasó la ficción y cautivó a miles, a millones de fans alrededor del globo. Su relación fuera de cámaras fue objeto de un escrutinio constante e implacable. Cada foto juntos, cada aparición pública, cada comentario críptico en redes sociales era analizado al milímetro, diseccionado por la lupa de la opinión pública y de los seguidores más acérrimos. Y cuando anunciaron su separación, el mundo entero se preguntaba qué había pasado. ¿Fue una decisión mutua? ¿Hubo un motivo específico, un detonante, una crisis insalvable? El tiempo a veces trae consigo reflexiones, epifanías, y quizás esta confesión de Demet sea precisamente eso, una mirada retrospectiva a su pasado, un reconocimiento sincero, un acto de madurez que busca cerrar capítulos o, quién sabe, abrir otros nuevos. Cuando alguien de la talla de Demet Özdemir, una figura tan querida y admirada por millones, una actriz consolidada y con una trayectoria impresionante, dice fui injusta, lo primero que me surge es una profunda curiosidad por saber qué la llevó a esa conclusión. ¿Se refiere a algo que dijo que no debía haber dicho en un momento de calentura o de frustración? ¿A una actitud que tuvo quizás un desplante, una falta de consideración? ¿A una falta de apoyo en algún momento crucial, tanto en su vida profesional como personal? La palabra injusta implica un desequilibrio, una acción o una omisión que perjudicó a la otra persona, que generó una desigualdad de trato o de circunstancias. Y en el contexto de una relación, ya sea de amistad, profesional o amorosa, la injusticia puede manifestarse de muchas formas, a veces sutiles, otras veces devastadoras. Podríamos estar ante un caso de resentimiento acumulado, de una situación que en su momento no se pudo resolver o afrontar de manera adecuada, y que ahora, con la perspectiva del tiempo y la distancia, ella ve de otra manera. O tal vez, y esto es lo que más me gusta de este tipo de confesiones, es un acto de valentía, de honestidad brutal consigo misma y con los demás. Reconocer que uno se ha equivocado, que ha sido injusto con alguien, especialmente con alguien con quien se compartió tanto, requiere una gran dosis de humildad y madurez. No todo el mundo está dispuesto a admitir sus errores, menos aún en el ojo público, donde cada palabra puede ser magnificada, tergiversada y convertida en un titular sensacionalista. La vulnerabilidad pública es un acto de coraje. Ahora, para entender mejor esta confesión, es útil recordar brevemente la trayectoria de Demet y Can. Ambos son talentos emergentes en la industria turca, y su éxito ha sido meteórico, casi vertiginoso. Compartir proyectos tan exitosos como Erkencikus los catapultó a la fama internacional,
convirtiéndolos en íconos de la televisión y en objeto de deseo para innumerables fans. La complicidad que mostraban en pantalla era tan palpable, tan creíble, que para muchos era imposible separarla de la realidad. La línea entre la ficción y la vida real se difuminó, creando una burbuja de fantasía que alimentó las esperanzas y las ilusiones de sus seguidores. Y cuando esa burbuja se rompió, la decepción fue grande para muchos, dejando un vacío y muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué tipo de injusticia podría haber existido entre ellos? Imaginemos escenarios posibles, sin pretender ser exhaustivos ni afirmar nada, solo para entender el alcance de sus palabras. Quizás en algún momento de estrés extremo o depresión durante las intensas grabaciones de la serie, Demet pudo haber dicho algo hiriente a Khan, algo que lo afectó profundamente, o haber tomado una decisión en el ámbito laboral que él consideró injusta. Las exigencias de la actuación son enormes, los horarios extenuantes, la presión mediática asfixiante y a veces, en medio de tantas horas de trabajo, de tanta tensión, las emociones pueden aflorar de maneras no deseadas. Un comentario mal dirigido, una reacción impulsiva, un error de juicio, podrían ser la raíz de este sentimiento de injusticia que Demet confiesa ahora. O podría ser algo más sutil, algo relacionado con la dinámica de su relación, incluso si ésta nunca se confirmó oficialmente, pero que todos intuíamos. En una relación, por muy publicitada que sea, hay momentos privados, conversaciones íntimas, acuerdos tácitos, y también hay malentendidos que solo los involucrados conocen realmente. Si Demet siente que en algún momento no actuó de manera justa con Khan, podría referirse a una falta de comprensión en un momento difícil para él, a una expectativa no cumplida por parte de él o de ella, o a una acción que, retrospectivamente, ella considera que fue desequilibrada, que benefició a uno y perjudicó al otro en algún aspecto de su convivencia o de su trato. Otra posibilidad es que la injusticia no sea un acto concreto y aislable, sino una falta de empatía sostenida en el tiempo, o una falta de apoyo en un momento crucial. Quizás Khan estaba pasando por un momento difícil, ya fuera personal o profesional, y Demet, por la razón que sea, no le brindó el apoyo que él merecía, o actuó de una manera que él percibió como poco solidaria, como distante. Estas cosas pasan en las mejores relaciones y admitirlas, reconocer la propia falta, es un signo de madurez y de honestidad. La empatía es un pilar fundamental en cualquier relación humana, y su ausencia, aunque sea temporal, puede generar heridas profundas. Y luego está la cuestión de cómo esta confesión impacta en la imagen pública de ambos. Para Demet, es un acto de transparencia que puede generar admiración por su honestidad, por su disposición a reconocer sus fallos y a mostrarse humana ante su público. Le otorga una capa de autenticidad que puede fortalecer su conexión con sus seguidores. Para Khan, aunque él no haya dicho nada al respecto todavía, y debemos respetar su silencio y su privacidad, esta confesión podría ser un alivio, una validación de sus sentimientos en aquel entonces, o quizás un motivo para reflexionar sobre esa etapa de su vida. Es importante recordar que las relaciones son complejas y lo que vemos desde fuera, a través de los medios y las redes sociales, rara vez refleja la totalidad de la historia, la complejidad de las emociones y las dinámicas internas. La especulación, por supuesto, es parte del juego cuando se trata de celebridades, especialmente de aquellas que han capturado la imaginación del público con su química y su carisma. Los fans se preguntan si esta confesión podría significar una reconciliación, un deseo de enmendar el pasado, de pedir perdón de manera pública. O quizás simplemente sea un cierre personal para Demet, una forma de liberarse de una carga emocional, de dejar atrás una etapa y avanzar hacia el futuro con mayor claridad y autoconocimiento. Lo cierto es que las palabras tienen un peso enorme, y cuando vienen de una figura pública con tanta influencia, su eco se multiplica, generando debates y reflexiones. ¿Podría haber un factor externo que influyera en esa supuesta injusticia? A veces la presión de los medios, la constante atención del público, las expectativas de los fans, las exigencias de la industria, pueden generar un estrés inmenso en las relaciones de las celebridades. Es un entorno implacable, donde la vida privada se convierte en un espectáculo. Quizás en algún momento para protegerse a sí misma, para proteger la relación, o por otros motivos que solo ellos conocen, Demet tomó decisiones que, vistas ahora con el paso del tiempo, ella considera que fueron injustas para Khan. La fama, aunque gratificante y llena de privilegios, también tiene su lado oscuro, su cara menos amable, y las relaciones personales son uno de los frentes más expuestos y vulnerables. Pensemos en el silencio de Khan Yaman ante esta confesión. ¿Qué estará pensando? ¿Estará sorprendido por la sinceridad
Ridad de Demet. ¿Agradecido por este reconocimiento público que valida sus sentimientos pasados? O quizás simplemente pasará página, reconociendo que cada uno sigue su camino y que el pasado es pasado. Cada persona reacciona de manera diferente ante este tipo de situaciones, y es importante respetar su individualidad. Sin embargo, la valentía de Demet al admitir su parte de responsabilidad es digna de mención. En un mundo donde a menudo se busca culpar al otro, donde se prefiere señalar los errores ajenos, reconocer el propio error, asumir la propia cuota de culpa, es un acto de gran fortaleza, de madurez emocional. Cuando Demet dice fui injusta, no está solo diciendo que se equivocó en una acción o una palabra, sino que está reconociendo que su acción o inacción tuvo un impacto negativo en Khan, que lo afectó de alguna manera. Esto implica una empatía, una capacidad de ponerse en el lugar del otro, y una comprensión de los sentimientos de la otra persona, incluso después de que la relación haya terminado, incluso después de que las aguas hayan cambiado de cauce. Es un recordatorio poderoso de que las relaciones, incluso las que terminan, dejan huella, y que el respeto y la consideración hacia la otra persona son fundamentales, independientemente de las circunstancias, del tiempo transcurrido o de los motivos de la ruptura. Quizás, solo quizás esta confesión sea el primer paso, un pequeño paso, para sanar viejas heridas. A veces, para poder avanzar, para poder seguir adelante con una mente y un corazón más ligeros, es necesario mirar atrás, reconocer los errores cometidos y pedir disculpas, aunque sea de manera implícita o a través de una confesión pública. La verdad es que nunca sabremos todos los detalles íntimos de lo que ocurrió entre ellos, y eso es parte de su privacidad, un derecho fundamental que debemos respetar. Pero podemos aprender de estas situaciones, reflexionar sobre la importancia de la honestidad, la empatía, la comunicación abierta y la responsabilidad en nuestras propias relaciones. El hecho de que Demet Özdemir haya decidido compartir esto con el público, con sus seguidores, dice mucho de ella como persona y como figura pública. Podría haber guardado esta reflexión para sí misma, para su círculo íntimo, pero al hacerlo público, está enviando un mensaje poderoso sobre la importancia de la autocrítica, del crecimiento personal y del reconocimiento de los propios fallos. Es un recordatorio para todos nosotros de que nadie es perfecto, que todos cometemos errores y que todos, en algún momento, podemos ser injustos con las personas que nos rodean, ya sea de forma consciente o inconsciente. Esta frase fui injusta con Khan nos invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza humana, sobre las complejidades inherentes a las relaciones interpersonales, y sobre la importancia crucial de la honestidad y la autoconciencia. Incluso cuando admitir la verdad es difícil, incluso cuando implica mostrar nuestras imperfecciones. Nos enseña que el arrepentimiento genuino, cuando es sincero, puede ser un motor poderoso para el crecimiento personal, para la mejora continua y para la búsqueda de una mayor armonía en nuestras vidas y en nuestras interacciones. En resumen, la confesión de Demet Özdemir ha abierto una puerta a la especulación, sí, pero sobre todo, ha abierto una puerta a la reflexión profunda. Nos recuerda que detrás de las cámaras, de los guiones, de las redes sociales y de los flashes, hay personas con sus propias historias, sus propios errores, sus propios miedos, sus propias luchas y sus propios procesos de aprendizaje. La clave y la verdadera lección está en la forma en que gestionamos esas experiencias, en cómo elegimos crecer a partir de ellas, y en cómo aprendemos a ser mejores personas, mejores amigos, mejores parejas, mejores seres humanos. Y hasta aquí nuestra conversación de hoy, amigos. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, que les haya aportado una nueva perspectiva y les haya hecho pensar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta confesión de Demet Özdemir. ¿Qué creen que significa realmente? ¿Creen que es importante que las celebridades compartan este tipo de reflexiones íntimas con el público? ¿Cómo creen que debería reaccionar Can Yaman, si es que reacciona? Déjenme todos sus pensamientos, sus dudas, sus reflexiones en la cajita de comentarios, que me encanta leerlos y responderles. Sus opiniones son súper valiosas para mí. Y si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un buen me gusta, ese pulgar hacia arriba, para que YouTube sepa que este contenido les interesa y lo recomiende a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con quienes crean que puedan disfrutar de esta conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, denle a ese botón rojo. Únanse a esta increíble comunidad para no perderse las próximas sorpresas, los análisis y los debates que preparamos para ustedes. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional,
por su tiempo y por hacer de este espacio un lugar tan especial y enriquecedor. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.